la abrimos, la abrimos, la abrimos, la abrimos, la abrimos. Estamos en el triángulo del cuello. Ahí estamos ahí. No, esta ya la vimos ayer. Esta ya la vimos ayer. No, esta ya la vimos ayer. Esta ya la vimos ayer. Aquí. Bueno, aquí. ¿Ya salió? ¿Ya tienen la figura, mis niños? Sí, doctora, sí se ve. Ya, doctora, ya se ve. Bueno, vamos aquí a ver. Este es el atlas, vean ustedes el atlas. Aquí están las masas laterales del atlas, sus superficies articulares cubiertas de cartílago hialino, vean ustedes, cubiertas de cartílago hialino para articularse con los cóndilos del occipital. Aquí vemos nosotros el arco anterior del atlas, esto ve hacia adelante, hacia la tráquea, hacia la laringe, hacia el esófago, ¿sí? Y está articulada con la apósito odontoides del axis. Vean ustedes el apósito odontoides del axis. ¿Se acuerdan que dijimos que el apósito odontoides del axis tiene dos carillas articulares, una en la parte anterior y una en la parte posterior, en la cara posterior. Y les dije que por algo ha de ser que tiene esas carillas o facetas articulares, también cubiertas de cartílago hialino. El diente del axis le forma el cuerpo al arco anterior del atlas. Ahora, el atlas, a través de las masas laterales del etmoides articuladas muy fijamente a los cóndilos del occipital, el cráneo se mueve junto con el atlas y solo gira aquí, solo gira de un lado hacia otro a través de la apósito odontoides del axis. Por eso el axis tiene su faceta articular hacia adelante. Y luego esto estaría hacia atrás, hacia la vista posterior, hacia la espalda, hacia el dorso. Sí, tenemos el arco posterior del atlas y aquí tenemos el tubérculo posterior rudimentario porque ya se empieza a dividir en dos tubérculos, uno derecho y otro izquierdo. Y luego vemos las apófisis transversas del atlas, que son ya más grandes que las otras apófisis transversas de las vértebras cervicales que le siguen. Y ven ustedes el agujero vertebral, el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral viene por todos los agujeros transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, excepto de las 7, y luego se mete aquí a la de la primera vértebra cervical, da una vueltecita aquí, vean ustedes aquí forma como un canal y se mete aquí en el canal o surco vertebral, y ahí ya se va al interior del cráneo pegadito al bulbo raquídeo. Y ahí ella empieza a dar las ramas para la médula espinal y las ramas para el cerebelo. Y ya después se va a anastomosar con las comunicantes posteriores para formar el polígono de Willis. Entonces, vean ustedes aquí, tenemos nosotros aquí, es la cara superior del arco posterior del atlas. ¿Qué tenemos aquí? El surco vertebral por donde va la arteria vertebral. Luego tenemos aquí la cara posterior del axis. Vean ustedes, aquí ya están las láminas del axis. Y aquí está su apófisis espinosa, ya más grande, pero ya bifurcada en dos tubérculos. Y la apófisis transversa, que se dirige hacia abajo como esperando a la arteria vertebral, porque acuérdense que la arteria vertebral es ahí como una protección para ella, para cuando nosotros movamos el cuello de un lado a otro, no se comprima y le llegue la sangre suficiente al cerebro, porque nosotros necesitamos mucha sangre en el cerebro, por eso tenemos que cuidar nuestros vasos arteriales, sí, porque si no, entonces el cerebro empieza a sufrir. Entonces, por aquí va la arteria vertebral, vean ustedes cómo se dirigen hacia abajo las apófisis transversas y entonces por ahí ya pasa la arteria vertebral protegida y ya sube hasta el agujero transverso de la apófisis transversa del atlas. Y luego ya va la tercera vértebra cervical y la cuarta vértebra cervical que ya tiene las características generales de las vértebras cervicales. Las que son diferentes aquí de las vértebras cervicales a las demás es la primera que carece de cuerpo y la segunda que tiene la apófisis odontoides. Ya las demás tienen su cuerpo vertebral, sus apófisis transversas, su apófisis espinoso, sus pedículos y sus láminas, ¿sí? Excepto la 7, que su apófisis espinosa ya no está bifurcada y ya no tiene agujero transverso y ya se parece más a una dorsal.
Luego tenemos aquí la 4, es de la 4, 5, 6, hasta la 6, desde la tercera hasta la 6, aquí ponen la 4, vean ustedes sus apófisis transversas, ya divididas en tubérculo anterior y tubérculo posterior, sus agujeros transversos, sus superficies, aquí están los pedículos, aquí estarían los pedículos, y estas son sus procesos articulares. Son sus procesos articulares o tubérculos articulares, con sus facetas articulares ya redondeadas y cubiertas de cartílago hialino, una superior y una inferior en la cara inferior porque se va a articular con la vértebra que le sigue, sus láminas ya más alargadas, su agujero triangular y ya su apófisis espinosa más larga y ya su bifurcada en los tubérculos izquierdo y derecho, ya mayores. Y esta es una 7. Ya la 7, vean ustedes, sí tiene el agujero transverso, les había dicho que no, pero sí tiene el agujero transverso, pero ya su apófisis transversa ya se está como desapareciendo en dos tubérculos, porque las dorsales no tienen tubérculos anterior y posterior. Las dorsales o torácicas, las apófisis transversas presentan la faceta articular para la articulación con la costilla. ¿Sí? Para que se articule con la costilla. Y entonces ven ustedes, ya su forma triangular ya se está diferenciando porque ya en las dorsales se hace redondo el agujero. Y luego ven ustedes sus facetas articulares cómo se están alargando. Y ya su apófisis espinosa ya es más parecida a una vértebra dorsal. Y ya no está bifurcada en dos tubérculos, uno izquierdo y otro derecho. Luego tenemos aquí, esta ya creo que se las había mostrado, desde la segunda hasta la séptima vértebra cervical. Vean ustedes los cuerpos vertebrales, la concavidad hacia atrás, la convexidad hacia adelante, los espacios intervertebrales que van ocupados por los discos fibrosos, por los discos intervertebrales que están formados por el disco fibroso y el núcleo pulposo. Aquí la unión de los pedículos, ven ustedes, y aquí los agujeros de conjunción. Aquí vienen los agujeros de conjunción por donde salen los nervios espinales. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? 31 pares de nervios espinales. Los nervios espinales nos inervan desde el cuello hasta la planta de los pies y van formando los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, ¿sí? El plexo cervical formado de cervical 1, cervical 2, cervical 3 y cervical 4 y una ramita de cervical 5. Y luego el plexo braquial formado por C5, C6, C7, C8 y dorsal 1. Y luego de dorsal 2 a dorsal 11 no se forma plexo. Acuérdense que no se forma plexo, solamente es un par de nervios espinales para cada costilla, para cada par de costillas, ¿sí? Del 2 al 11. Y luego del 11 hasta 11, 12, a 11, 12, más que nada una ramita del 11, una rama el 12, el lumbar 1, el lumbar 2, el lumbar 3 y el lumbar 4, el plexo lumbar. Y el lumbar 5, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4 y coxillo 1, el plexo sacro. Sí, el plexo sacro que los vamos a ver todos. Entonces, hoy vamos a ver el plexo cervical. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí estamos viendo la radiografía, ya se las había mencionado ayer, una lateral, una radiografía simple de cuello, vista lateral, así se tiene que ver. Se tiene que ver la convexidad hacia adelante, la concavidad hacia atrás. Y así se tiene que ver, aquí este sería el atlas. Vean ustedes, aquí está saliendo un poquito la apósito odontoides del axis, el atlas, y ya vienen las vértebras cervicales. Los espacios se tienen que ver limpios en cuanto no se vean de esta forma así simétrica, regulares, que ya hay una desviación del disco intervertebral. Entonces, así es como debemos nosotros de observar la columna vertebral en una simple el lateral de cuello, para ver las vértebras cervicales. Aquí vemos nosotros el disco intervertebral alrededor con su disco fibroso y en el centro con el núcleo pulposo. Acuérdense que el núcleo pulposo es un vestigio de la notocorda. Después de que formó el tubo neural y formó las vesículas cerebrales primarias y secundarias y ya terminó de formarse el encéfalo, solamente queda como un vestigio.
que es el núcleo pulposo, y que tiene función, que ya les dejé las funciones de tarea para el sábado y domingo. Y ahora vamos a ver los ligamentos cráneos cervicales. Vean ustedes, esta es una vista anterior, vean, todo esto es una vista anterior y esto es una vista posterior. ¿Qué observamos aquí? Vean, pues este es el occipital, este es el hueso occipital, aquí estarían las apófisis mastoides, esto lo estamos viendo posteriormente y esto lo estamos viendo anteriormente. Esta es la porción basilar del occipital, atrás de ella estaría el agujero magno. Aquí está el tubérculo faríngeo, vean ustedes, aquí está la porción petrosa del temporal. Esta es la porción petrosa del temporal. Aquí está el agujero rasgado posterior, perdón, el agujero carotidio aquí, y aquí está el agujero yugular. Este es el agujero yugular y este es el agujero carotidio por donde entra la carótida interna, y esta es la apófisis estiloides. Aquí vemos a la apófisis estiloides y aquí vemos nosotros a la primera vértebra cervical, que es el atlas. ¿Qué estamos viendo? El arco anterior del atlas, las masas laterales del atlas y las apófisis transversas del atlas. Aquí los estamos viendo. ¿Qué estamos observando? Pues aquí estamos observando una cinta, vean ustedes, una cinta larga, 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 que se va haciendo más ancha, y llega hasta el sacro, hasta la mitad superior de la cara anterior del sacro. A este ligamento le damos el nombre de ligamento longitudinal anterior, y se va pegando a los discos intervertebrales, al disco fibroso, está como dándole fortaleza a las articulaciones de la columna vertebral, sí, pero no es ancho completamente para permitir los movimientos de desplazamiento hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante. Entonces vemos es el ligamento longitudinal anterior que se origina de la porción basilar del occipital. Sigue y se pega aquí al tubérculo anterior del atlas. Sigue y se pega aquí a la membrana atloido-axoidea. Esta es la membrana atloido-axoidea. Y luego se pega a la cara anterior del axis, a los discos intervertebrales y a toda la cara anterior de los cuerpos de todas las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y hasta la mitad superior del sacro. Llega hasta la mitad superior del sacro. Este es el ligamento longitudinal anterior. La columna vertebral está muy reforzada, pero no juguemos con ella, no juguemos con ella, no andemos en motocicletas poniendo nuestra vida. Hay un compañero de la 11ª generación que se llama Maturino, Arturo Casas Maturino, que él está siempre subiendo mensajes al Face, poniendo los ejemplos de las personas que andan en motocicleta, los accidentes tan peligrosos que hay. El otro día que fuimos a caminar por el río, porque nosotros salimos a caminar al lado del río, va una señora con su esposo y un niño chiquitito, yo creo que eran gemelos, como de unos 3 meses o 4, el señor con uno adelante y uno atrás. Dije yo, Dios bendito de mi vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa protección hacia los hijos? ¿Dónde está la protección hacia ustedes? Pues la columna es la primera que sale afectada. ¿Y cuál sale afectada más? Pues esta, y quedan paralíticos, quedan cuadriplégicos para toda su vida. Por favor, dejen esas cosas de adolescentes de exponer su vida. No expongan su vida. La vida es sagrada y la vida no es de ustedes. La vida se cuida. La vida se cuida, porque no es de ustedes, solamente la tienen prestadita por un ratito. Y se va, miren, la vida se va así. Yo llegué así de 25 años y tengo 69. Vean ustedes aquí. Entonces, este es el ligamento longitudinal anterior. Ahora, ¿desde dónde va? Desde la porción basilar del occipital, pasa por en el tubérculo anterior del atlas, pasa por encima y se fija a la membrana atloido-axoidea, se va por toda la cara anterior de las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares y llega hasta la mitad superior de las vértebras sacras. Y luego vemos aquí una membrana así grandota, que se llama membrana atloido-occipital, o Nete le llama atlanto-occipital, atloido-occipital, sí, que va del borde superior del arco anterior del atlas a la porción basilar del occipital, por fuera del agujero magno,
por fuera del agujero magno, y luego reforzado por el ligamento longitudinal anterior. Y luego vemos nosotros aquí las cápsulas articulares de la articulación atloido occipital, atloide occipital. Aquí vemos nosotros, aquí estamos nosotros observando las cápsulas articulares que van, se van originando de todo alrededor de las masas laterales del atlas, de las superficies articulares en forma de cacahuate, y van pegándose a todo alrededor de los cóndilos del occipital. Y luego corresponde ya al posterior, que es ¿sí? Se está viendo aquí, pero es el posterior, es la membrana atloide occipital posterior. Entonces, luego vemos nosotros aquí la articulación entre el atlas y el axis. Vemos nosotros otra membrana, esta membrana que se llama atloido-axoidea, que va del axis al atlas, viene del borde inferior del arco anterior del atlas y llega al cuerpo del axis, ¿sí? Por detrás de la apófisis, por delante de la apófisis odontoides. Y luego viene aquí la articulación, otra articulación que va de la cara inferior de las masas laterales del atlas a la cara superior de las masas laterales del axis, ¿sí? Del axis. Y luego vemos nosotros, ven ustedes aquí cómo son las superficies articulares. Vean aquí cómo son las superficies articulares planas, cubiertas de cartílago hialino. Y la cápsula articular adentro está cubierta por membrana sinovial. Y esta membrana sinovial, tanto de esta como de esta, que produce líquido sinovial, y ese líquido sinovial está a todo alrededor lubricando la articulación, excepto aquí no hay membrana sinovial porque se desgastaría con el movimiento, solo está cubriendo las cápsulas articulares y producen líquido sinovial para tener lubricadas las articulaciones para que no se desgasten en los movimientos. Y luego ya vienen aquí las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y luego acá se ven las carillas articulares hacia adelante, hacia atrás se ven las carillas articulares de los tubérculos articulares, y estas van de una vértebra cervical a otra y se llaman cápsulas hipoficiarias. Siempre se me olvida el nombre, hipoficiarias, bueno, hipoficiarias. Ahí ustedes le arreglan bien el nombre. Y luego vemos aquí los discos intervertebrales, ven ustedes con su disco fibroso adosándose aquí en esta parte anterior, ahorita vamos a ver otras adelante, donde vemos cómo salen fibras para el ligamento longitudinal anterior. Y ahora vamos a la parte posterior, esta es la parte posterior. ¿Qué observamos aquí? La membrana atloido-occipital posterior. Esta es la membrana atloide-occipital anterior, esta es la membrana atloide-occipital posterior. ¿De dónde va? Del borde superior del arco posterior del atlas, ¿sí? Y llega al occipital por debajo de las líneas occipitales inferiores, pegándose hacia el agujero occipital. Y luego por delante vemos la articulación de las masas laterales del atlas. Y luego hacia abajo, ¿qué vemos? El borde inferior del arco posterior. Aquí está el tubérculo posterior. Y aquí vemos el ligamento atloido-axoideo o ligamento amarillo. Aquí vemos la membrana atloido-axoidea posterior o ligamento amarillo. Y luego vemos aquí las apófisis transversas, y vean qué hermosa se ve la arteria vertebral protegida ahí por los agujeros transversos de las apófisis transversas. Vean ustedes cómo sube, aquí no se ve, aquí va subiendo la arteria vertebral que viene desde la subclavia y va subiendo, llega a los agujeros transversos y se dobla y va al surco transverso, al surco vertebral del arco posterior del atlas y perfora. Ven ustedes cómo perfora. Aquí está el surco vertebral para la arteria vertebral. Ven, este es el surco vertebral y cómo perfora a la membrana atloido occipital y se mete al interior del cráneo para ir a pegarse a la cara anterior del bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que estamos nosotros observando. ¿Entendido alguna pregunta, mis niños? No, todo bien. Sí. Doctora.
Sí, ahora vamos, esta es una vista lateral, ven la qué hermosa está esta vista lateral, a mí me encanta esta vista lateral. Siempre debemos de tratar de caminar con nuestra cabecita derecha para que este ligamento, que con nuestro cuellito derecho, sin exagerar, aunque nos veamos así muy vanidosos, no importa, siempre traer la cabecita levantada. ¿Por qué? Porque si no, vamos a hacer que este ligamento, que es el ligamento nucal, no tenga fuerza y entonces vamos a terminar con la cabecita casi en el pecho. Entonces, este ligamento está muy desarrollado en los cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque el cuadrúpedo anda en 4 patas y entonces su cabeza tiende a caerse hacia el suelo y entonces esto es lo que permite que puedan mantener su cabecita un poquito más dirigida hacia adelante. En nosotros no está tan desarrollado, pero sí es muy importante. Vean ustedes, esto es la parte anterior. Aquí estamos nosotros observando el ligamento longitudinal anterior. Vean ahí cómo va. Viene aquí el ligamento longitudinal anterior y viene por toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales cervicales y ya se siguió hasta los dorsales. Aquí vemos los discos intervertebrales. Vean ustedes el disco fibroso. Aquí está el disco fibroso, adentro del núcleo pulposo, las apófisis transversas con sus agujeros transversos, vean lo que hermosa, y aquí viene la arteria vertebral, vean qué bonita la arteria vertebral, ahí va, y vean aquí cómo entra el agujero transverso del atlas, se dobla, va aquí al canal surco vertebral y perfora a la membrana atloide occipital para meterse al interior. Y luego vienen aquí el tubérculo posterior del atlas y las apófisis espinosas de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y luego esta es la protuberancia occipital externa, esta. Luego viene la cresta occipital externa, que llega hasta el agujero magno. Y luego vienen las líneas occipitales superiores y las líneas occipitales inferiores. Y esta es la apófisis mastoides. Este es el conducto auditivo externo, este es el canal digástrico, surco digástrico, donde se llega a insertar el vientre posterior del digástrico, aquí. Y luego aquí viene un canalito donde va la arteria occipital. Aquí va la arteria occipital y aquí el vientre posterior del digástrico. Aquí viene el esternocleidomastoideo y varios músculos más que vamos a ver entre hoy y mañana. Y luego vemos nosotros acá las apófisis espinosa, aquí el tubérculo posterior, aquí la apófisis espinosa, todas, y los ligamentos interespinosos que van uniendo a una apófisis espinosa con otra apófisis espinosa. Estos son los ligamentos interespinosos de apófisis espinosa, y este es el ligamento nucal. Todo este que está aquí, es el ligamento nucal. Vean ustedes qué hermoso. Se llama ligamento nucal o ligamento cervical posterior, se llama de cualquier forma. Entonces, ¿dónde se origina? Vean ustedes, se origina, nomás fíjense, si aquí está la protuberancia occipital externa, pues se origina de la protuberancia occipital externa. Si aquí está todo eso es la cresta occipital. Si la cresta occipital externa se origina de toda la cresta occipital externa y se origina de los ligamentos de aquí de la membrana atloide occipital, sí va fijando unas fibras del tubérculo posterior del atlas y del vértice de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. De ahí se origina el ligamento cervical posterior y se inserta, se forma aquí como una banda posterior de todas las fibras de todos los ligamentos que están formando el ligamento nucal y se inserta en el vértice de la séptima vértebra cervical, apófisis espinosa y en la primera dorsal. ¿Sí? Este es el ligamento nucal o ligamento cervical posterior. ¿Se originó de dónde? De la protuberancia occipital externa, de toda la cresta occipital externa, de las apófisis espinosas, del tubérculo posterior del atlas y todo el vértice y ligamentos interespinosos de las vértebras cervicales y del vértice de la apófisis espinosa de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Forman una banda posterior y es de todas las fibras que se originaron en los vértices de las apófisis espinosas y se van a insertar aquí en el vértice de la séptima y de la primera dorsal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, niños? No, doctora. No, doctora. ¿No? No, doctora. Perfecto. Bueno.
Sí, doctora. Gracias. Ahora hacemos un corte transversal para ver el interior. Esto es hacia adelante, vean ustedes, todo esto es hacia adelante. Aquí han cortado la parte posterior, aquí cortaron el arco posterior del atlas, aquí cortaron las apoyes espinosas de la segunda, tercera, cuarta y quinta, igual aquí, para ver el interior. Vean ustedes. Esta banda que está aquí, esta es la porción basilar del occipital, pero por dentro, es vista endocranial. Aquí estaría el agujero magno, aquí está el borde del agujero magno. Bueno, vean, esta banda se origina de aquí. Esta banda se origina aquí de la cara interna de la porción basilar del occipital a nivel del borde del agujero occipital. Se sigue hacia abajo, se va agarrando ahí del apoyos odontoides, va cubriendo el apoyos odontoides y a los ligamentos del apoyos odontoides y se va por toda la cara posterior de los discos intervertebrales y se llama, hasta aquí se llama membrana tectoria. Esta es la membrana tectoria, vean ustedes, todo esto se llama membrana tectoria. Desde aquí todo esto es membrana tectoria. Y luego ya hasta abajo, por debajo de la segunda vértebra cervical, ya no le llamamos membrana tectoria, sino le llamamos ligamento longitudinal posterior. ¿Se acuerdan que hay un ligamento longitudinal anterior que va por la cara anterior de los cuerpos vertebrales? Pues este es el ligamento longitudinal posterior que va por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, y aquí está el agujero vertebral. Aquí está el agujero vertebral. Entonces, un límite anterior del agujero vertebral, aquí sería la membrana tectoria y aquí el ligamento longitudinal posterior. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el ligamento longitudinal anterior se va por toda la cara anterior de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras? Bueno, pues este se va por toda la cara posterior de los cuerpos vertebrales, de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y llega hasta el sacro. Llega hasta el sacro. ¿Sí? Esta es otra banda que está protegiendo a las vértebras, las está protegiendo para darles una protección, una fijeza, ¿sí? Entonces, esta es pero aquí arriba, a nivel de la segunda vértebra cervical, el axis y el atlas se llama membrana tectoria. Sí, membrana tectoria, y a partir de la tercera se llama ligamento longitudinal posterior. Después vamos aquí, quitamos esto, agarro yo ahorita, me da mi bisturí y lo empiezo yo aquí a desprender y lo quito, porque quiero ver qué hay en el interior. Y entonces encuentro el ligamento cruciforme del atlas. Aquí está el ligamento cruciforme del atlas, se le dice ligamento cruciforme del atlas porque tiene forma de cruz, un ligamento transverso, un vertical superior y un vertical inferior. Aquí vemos el agujero magno, aquí vemos el borde anterior del agujero magno. El posterior lo han quitado porque es un corte transversal, la mitad anterior quedó hacia adelante. Entonces vemos aquí el ligamento cruciforme del atlas. Este ligamento cruciforme del atlas, vean ustedes, solo cubre el apoyos odontoides, solo la está cubriendo y se va a fijar aquí a los lados de las masas laterales del atlas. Sí, se va a fijar aquí a los lados de las masas laterales del atlas. Su banda longitudinal superior se fija a la porción basilar del occipital por dentro, por arribita del borde del agujero magno. Y su ligamento longitudinal inferior se va a fijar a la cara posterior del axis, del cuerpo del axis. ¿Sí? Este es el ligamento, ahorita lo repito otra vez, este es el ligamento cruciforme del atlas. Entonces, aquí están las bandas, estas bandas ayudan aquí a la membrana tectoria. Estas bandas están como ayudando a la membrana tectoria, así que van de la cara posterior del cuerpo del axis al tubérculo, a la cara interna de las masas laterales del atlas. Y luego vemos aquí otros ligamentos que están por detrás del cruciforme, que se llaman ligamentos alares y que van de la apófisis del que van estos sí agarran el apoyos odontoides, sí, se originan de ahí del apoyos odontoides y llegan aquí a la parte interna a la parte lateral del occipital por arriba del agujero magno, ¿sí? Por arriba del agujero magno, ¿sí? A los lados, van lateralmente, ¿sí? Entonces,
Esta es la membrana tectoria, vean a ustedes dónde se originó, en la cara interna de la porción basilar del occipital, por arriba del borde por arriba del agujero superior al agujero magno, ¿sí? Y lateralmente también se va agarrando de la membrana, de la membrana atloide occipital, se agarra de la membrana atloidoaxoidea y se va agarrando de los discos intervertebrales. Aquí se le llama membrana tectoria. Y hacia abajo se le da el nombre del ligamento longitudinal posterior, que va pegado a toda la cara posterior de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, en todos los cervicales, dorsales, lumbares, y llega hasta el sacro, por dentro del agujero vertebral, ¿sí? Pero visto anteriormente. Y luego lo quitamos para ver el ligamento cruciforme del atlas, y entonces aquí tenemos la banda transversa, la banda longitudinal superior y la banda longitudinal inferior. La banda transversa cubre al apoistodontoides y llega por debajo de los tubérculos del atlas. Y luego vamos a la banda longitudinal superior, que va de la banda transversa a la cara interna por arriba del agujero magno en la porción basilar del occipital. Y luego la banda longitudinal inferior, que va de la transversa a la cara posterior del cuerpo del axis. Y estas bandas son ayudan a la membrana tectoria, como que fijan a la membrana tectoria. Y luego vemos aquí los ligamentos alares, que van del apoistodontoides a los lados, laterales al agujero magno, por arriba del agujero magno. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, niños? No, doctora. No, doctora. No, doctora, gracias. ¿Alguien me preguntó algo? No. No. No, todo bien. Seguimos. Ahora vamos a ver, ya quitamos el ligamento cruciforme del atlas para ver los ligamentos alares. Vean ustedes qué bonitos los ligamentos alares. Vean cómo la apoistodontoides tiene su faceta articular, tanto posterior como anterior, porque como vamos a estar moviendo el cuello de un lado para otro, tiene que protegerse la apoistodontoides. Entonces, si no, habría un desgaste de la apoistodontoides. Vemos aquí los ligamentos alares. Vean ustedes los ligamentos alares, cómo van de los bordes laterales de la apófisis odontoides o caras laterales al agujero magno, ¿sí? Por arriba del borde del agujero del magno. Y luego este es el ligamento apical, muy pequeñito, que va del vértice de la apófisis odontoides a la porción basilar del occipital, pegado al borde del agujero magno. Sí, al borde del agujero magno. Y luego vemos nosotros aquí, vean, no crean que la apófisis odontoide está así solita, esta es la banda transversa, ¿se acuerdan? Esta es la banda transversa del cruciforme del atlas. Cortaron la banda longitudinal superior. ¿Qué estamos viendo? La apófisis odontoides. ¿Y qué estamos viendo? Aquí estaría su faceta articular y aquí otra faceta articular, y también el atlas tiene su faceta articular aquí en la cara posterior del arco anterior del atlas. Pero ahora aquí va una bolsa sinovial. Vean ustedes, aquí va una bolsa sinovial que produce líquido sinovial para mantener lubricada a esta articulación y mantenerla protegida y como que amortigua los movimientos fuertes. Pero los movimientos de la columna del cuello, de la columna cervical deben de ser muy, no sabemos cómo mover nuestro cuello. Siempre hacemos movimientos bruscos. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos sacando los discos intervertebrales. Siempre estamos haciendo movimientos alocados, ¿sí? Entonces, la columna cervical debe de cuidarse, debe de tener una higiene. Toda la columna debe tener una higiene, pero la que más debemos de cuidar es la lumbar y la cervical, que es donde se da con mayor frecuencia las hernias cervicales y las hernias lumbares. Estos chamacos y niñas que andan cargando peso de más para hacer muchos músculos, para estar así bien buenotes y bien, no carguen peso en su columna cervical.
en su cuerpo, las rodillas también las llevan, se salen los meniscos, ya cuando lleguemos a rodillas vamos a ver. La campeona de peso, que esta mujer Zoraida se murió, entonces he visto, yo iba a rehabilitación al hospital, al Instituto Nacional de Rehabilitación, iba yo, y como veía yo jovencitos de 20, 25 años ya con andadera, por exagerados, con sus pesas. El hombre es hermoso, con músculos o sin músculos. El hombre es, ay, lo masculino, lo bello, y la mujer debe de ser lo femenino, la femineidad en la mujer y la masculinidad en el hombre. ¿Qué entra dentro de la masculinidad? La caballerosidad, la elegancia, ¿sí? La disciplina, la mesura, que entra dentro de la femineidad, ese toque femenino que debemos de llevar las mujeres. No podemos tratar de imitar al hombre, no podemos tratar de imitarlo, ni el hombre debe de tratar de imitar a la mujer. Cada quien con su sexo bien puesto, cada quien con su masculinidad y con su feminidad. Hombre y mujer juntos, de la mano, cerebro y corazón a corazón. Qué hermoso ver una mujer femenina y qué hermoso ver a un hombre masculino, ¿sí? Entonces, no perdamos eso, por favor, no lo perdamos. Entonces, aquí vemos nosotros las bolsas sinoviales, vean ustedes. Cuidemos nuestro cuello, por favor, cuidémoslo, porque después, cuando estemos viejitos, nos vamos a arrepentir. Que primero Dios les permita llegar a más viejecitos, a viejecitos. Y luego vemos aquí nomás es para ver, todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Coxal, que aunque ya se vio en gineco, esto, pero se va a volver a repetir. Entonces, aquí tenemos el longitudinal anterior, vean hasta dónde está llegando, el ligamento longitudinal anterior que viene desde allá, desde la porción basilar del occipital, y se sigue por toda la cara anterior de las vértebras, ¿sí? Y llega hasta acá, vean ustedes, hasta la mitad superior de ¿quién? Del sacro, y aquí se va haciendo más ancho y se va pegando a los discos intervertebrales. Esto nada más fue para ver hasta dónde llega el ligamento longitudinal anterior. Y ahora vean esto. Ay, qué hermosa, qué hermosa es estamos hechos. Yo me pongo a ver y digo, Dios, qué maravilla, qué impresionante nuestro cuerpo. Entonces, vean ustedes, aquí vemos las arterias y las venas. ¿Qué vena es esta? La yugular interna. Pero acuérdense que la yugular interna no hay adentro del cráneo, solo se pegó abajo del agujero rasgado posterior ahí con resistor 50.000, se pegó la yugular interna para recibir la sangre de todo el interior y todo el exterior de la cabeza y del cuello. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos la vena supratronclear, ¿sí? Y la arteria supratronclear. Aquí vemos la vena supraorbitaria y la arteria supraorbitaria. Aquí tenemos, aquí le llaman dorsal de la nariz, ¿sí? Y a la arteria la infratronclear, ¿sí? Y luego viene aquí la angular, viene la angular, tanto la arteria y la vena, y luego aquí termina en la facial, y esta es la arteria facial, y esta es la vena facial. Luego aquí vean ustedes, esta supratronclear se va a las temporales anteriores. Estas son las venas y arterias temporales anteriores, vean ustedes. Y esta supraorbitaria también se va a las venas temporales superiores, temporales anteriores. Y luego viene aquí, vean ustedes, la transversa de la cara, tanto la vena como la arteria. Y aquí vienen las labiales superiores, las labiales inferiores y las mentonianas, ¿sí? Y vienen las mentonianas superiores, y vienen aquí a todo lo que es la facial. Sí, vienen aquí a la facial a drenar a la submentoniana, y esta submentoniana termina juntas las dos con la facial y la submentoniana en el tronco de la facial. Esta es la tronco de las venas facial. Y aquí está la arteria facial. Luego vemos aquí las temporales superficiales. Aquí vemos las temporales superficiales, vean ustedes. Temporal superficial anterior, temporal superficial anterior y posterior, y estas son las parietales de la temporal superficial, la parietal anterior y la temporal posterior. Y estas temporales posteriores, vean ustedes, se van a anastomosar ¿con quién? Con las occipitales. Sí, se van a anastomosar con las occipitales y con las auriculares posteriores. Y estas van a terminar aquí
en una que está formando estas de aquí, estas venas de aquí se llama temporal superficial, pero aquí ya se llama retromandibular. Y entonces aquí esta retromandibular nos da, se viene aquí a anastomosar con la auricular posterior para formar la yugular externa. Aquí vendría otra vena que se llama yugular externa. En otra diapositiva lo vamos a ver. Y aquí esta retromandibular también termina aquí en el tronco de la facial. Y aquí viene lo que es la arteria facial y la vena facial. Y estas que están aquí son las submentonianas que terminan en la facial. Y esta facial recibe a la temporomandibular, pero a la retromandibular para formar el tronco de la facial. Y luego esta retromandibular da una rama que se une con la auricular posterior para formar, aquí la han cortado, aquí forma la yugular externa. Está formando la yugular externa. Entonces, esta se llama supratroclear, esta se llama supraorbitaria, arteria y vena, esta se llama dorsal de la nariz y infratroclear, estas se llaman angulares, en donde terminan en las faciales. Aquí reciben a la labial superior, a la labial inferior y mentonianas de la parte superior. Aquí viene la transversa de la cara. Aquí está la supratroclear y la supraorbitaria se anastomosan con las temporales anteriores y las temporales posteriores. Y estas temporales anteriores y posteriores se anastomosan con las parietales anteriores y con las parietales posteriores. Y luego aquí viene una emisaria con el interior del cráneo y aquí otra emisaria con el interior del cráneo. Y luego aquí estas se anastomosan con la occipital, que son estas, y con las auriculares posteriores. Y luego estas temporales reciben a las transversas de la cara y aquí dan la transversa de la cara. Y luego aquí atrás, aquí por detrás de la rama de la mandíbula y la parótida vienen las retromandibulares que salen aquí a nivel del pabellón auricular. Una retromandibular se va al tronco de la facial y otra se va a formar con la auricular posterior, la yugular externa. Y luego este tronco de la faciales termina en la yugular interna. Esta es la arteria carótida interna y esta es la externa. ¿Alguna duda hasta aquí, niños? Creo que vamos bien. ¿Sí? ¿Todos no tienen nadie ninguna pregunta? No, doctora, creo que no. No, doctora. Gracias. Ahora, les dije que íbamos a regresar a los triángulos del cuello. Esto ya lo vimos ayer, nos vamos a ir a la siguiente. Esta era una vista lateral. Ven ustedes, esta es una vista lateral. Ahora vamos a una vista anterior. Vamos a una vista anterior. Vean ustedes. Aquí tomamos la línea media del cuello, desde la protuberancia mentoniana, toda la línea media del cuello, hasta la parte superior de la escotadura supraesternal. Hasta aquí. Límite anterior, límite medio, perdón, límite interno del triángulo anterior del cuello. Límite medial o interno. Luego vemos el límite posterior, el esternocleido mastoideo. Luego vemos el límite superior, una línea trazada desde la apófisis mastoides hasta el ángulo de la mandíbula y todo el borde inferior de la mandíbula. Todo el borde inferior, claro, a la mitad, ¿sí? Porque este sería otro triángulo, el otro triángulo del otro lado. Luego de este triángulo anterior, vean ustedes, vamos a delimitar otros triángulos. Este es el submentoniano, que no tiene nada, ese no tiene nada. ¿Cómo está formado ese triángulo submentoniano? Fíjense ustedes, su límite externo, el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Su límite inferior, el cuerpo del yoides. Y su límite interno, la línea, el rafé del miloyoideo. El rafé del músculo, porque este que está acá es el miloyoideo, ¿sí? Ahora, el digástrico. Este es el digástrico, ¿sí? El triángulo digástrico, su límite medial o interno, vientre anterior del lomo yoideo. Su límite externo, ya sea el estilo mastoideo, el estilo yoideo o el vientre posterior del digástrico. Y su límite superior, el borde inferior de la mandíbula. Su piso, el miloyoideo. Sus contenidos, pues ya los dijimos la vez pasada. Aquí está la glándula submaxilar y se los dejé de tarea. Acuérdense que también aquí viene la arteria facial, viene la facial,
aquí viene la facial y pasa así por aquí y se va hacia arriba. También va en la arteria facial, la vena facial, la glándula submaxilar y en la profundidad la yugular interna, la carótida interna y los nervios 9 y 10, los nervios 9 y 10. Y luego, vean ustedes, tenemos ahora el triángulo carotidio superior. Este es el triángulo carotidio superior. Límite externo, esternocleidomastoideo. Límite superior, vientre posterior del digástrico. Límite medial o interno, vientre superior del homoyoideo. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene? Pues aquí está la carótida primitiva, bifurcándose en carótida interna y externa, y la yugular interna. Ahora, viene el triángulo muscular. El triángulo muscular es este, aquí, aquí y así. O carótido inferior. ¿Qué lo delimita hacia afuera? El vientre superior del homoyoidea. ¿Qué lo delimita hacia abajo? El esternocleidomastoideo. ¿Qué lo delimita hacia la línea media? La línea media del cuello. ¿Qué contiene en su interior? La carótida primitiva, y contiene este triángulo los músculos infrayoideos, y vean ustedes, la tráquea. La tráquea, vean ustedes, aquí está la tráquea, el cartílago cricoides, y aquí está el cartílago tiroides, y aquí está la glándula tiroides. En este triángulo se encuentra la glándula tiroides. Y luego estamos viendo aquí el triángulo posterior. Su límite anterior esternocleidomastoideo, su límite posterior trapecio, y luego en dos triángulos, el occipital y el supraclavicular. El supraclavicular, su límite superior, el vientre inferior del homoyoideo, su límite inferior, la clavícula, y su límite medial, el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y luego viene aquí el triángulo posterior, su límite posterior, ¿quién? El trapecio, su límite anterior, el esternocleidomastoideo, y su límite inferior, el homoyoideo. Y ahí se ven unas ramitas de los troncos primarios del plexo braquial. Y luego vemos aquí a la fascia cervical profunda, la fascia cervical profunda, que se va metiendo entre los músculos para reforzarlos. ¿Alguna duda hasta aquí, mis niños? No. ¿Alguien que quiera preguntar algo? No. Bueno, ahora ya hemos quitado la fascia cervical profunda, hemos quitado al esternocleidomastoideo, aquí acortamos al esternocleidomastoideo y cortamos, vean ustedes, este es el homoyoideo, vean lo que bonito. Al ratito que entremos a escápula, si nos da tiempo, vamos a ver que el homoyoideo viene desde la escápula, del borde superior de la escápula. Sí, entonces viene aquí el homoyoideo, se pasa hacia adelante, un tendón intermedio que pasa por encima de la yugular interna. Vean qué hermosa la yugular interna. Y luego a un lado la carótida primitiva y la carótida externa y la carótida interna. Y luego vemos aquí, vean ustedes, el vientre superior del homoyoideo. Ahora, estos son músculos infrayoideos. Aquí está el hueso yoides, vean lo qué bonito su cuerpo, sus cuernos menores, sus astas menores y sus astas mayores. Aquí está el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el estiloyoideo abriéndose para dar paso al tendón del digástrico. Aquí el músculo miloyoideo formando el piso del triángulo digástrico. Aquí el triángulo submentoniano, su piso también, el músculo miloyoideo, y luego vemos nosotros aquí, vean ustedes, el cartílago tiroides, que está formando parte de la laringe. El cartílago tiroides, acuérdense que es un cartílago impar en forma de libro abierto, cartílago hialino. Y luego viene aquí el cricoides, que también es impar y es cartílago hialino. ¿Por qué es hialino? Porque no se tiene que mover, tiene que estar fijo para darle una fijeza, que siempre esté abierta la laringe. Y esta es la membrana cricotiroidea y esta es la membrana tiroidoidea. Son las membranas que están uniendo, están fijando a la laringe, la están sosteniendo. Sí, entonces, estos son músculos intrínsecos que ya los vieron en respiratorio. Y aquí encima de la tráquea, por debajo del cartílago cricoides, observamos a la glándula, los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos, pues tenemos, vean ustedes, el externo, algunos libros les llaman esternocleidoyoideo,
Meter solamente se llama esternoioideo, que se origina, como su nombre lo dice, del esternón, del manubrio esternal y sube y llega a insertarse al yoides, al cuerpo y hasta mayor del yoides. Llega a insertarse al yoides. Luego viene el homoyoideo, que se origina en el borde superior, al lado de la escotadura coracoidea de la escápula, el vientre inferior se pasa hacia adelante, en un tendón intermedio que está por encima de la yugular interna, se origina el vientre superior que llega al cuerpo y hasta mayor del yoides, que llega al yoides. Y luego viene este músculo que es el esternotiroideo. ¿Se acuerdan que cuando se vio respiratorio, yo no sé si les di respiratorio, creo que no, en el cartílago tiroides hay una línea oblicua, sí, en esa línea oblicua de la cara anterior del tiroides hay una línea oblicua donde se inserta el esternotiroideo y de ahí mismo hacia arribita se origina el tiroyoideo, que es este, tiroyoideo, externo, tiroideo, externo, yoideo y yomoyoideo son los músculos infrayoideos. A ver, repítanse. ¿Cuáles son los músculos infrayoideos? Pues son que es ¿cuál? El esternoyoideo, que va del esternón al yoides, no más, ¿sí? Con eso es suficiente. ¿Cuál es el otro infrayoideo? El homoyoideo. ¿De dónde viene? De la escápula al yoides, por medio de dos vientres y un tendón intermedio. El otro infrayoideo, el esternotiroideo. ¿De dónde viene? Del esternón al yoides, al tiroides, al cartílago tiroides. Y el tiroyoideo, ¿de dónde viene? Viene del cartílago tiroides al hueso yoides. Diríamos que a las astas laterales del yoides, solo al yoides, ¿sí? Estos son los músculos infrayoideos. ¿Y qué vemos aquí en la línea media? La tráquea, la glándula tiroides, encima de la tráquea, de los anillos traqueales, de la porción cartilaginosa de los anillos traqueales, el cartílago cricoides, sus músculos, parte de los músculos intrínsecos, y vemos la membrana cricotiroidea, y vemos al cartílago tiroides, y vemos a la membrana tiroyoidea. Sí, es lo que estamos nosotros observando. ¿Qué más observamos? La yugular interna, véanla. Esta, ¿se acuerdan ustedes? Es la vena retromandibular. Esta es la vena retromandibular. Y aquí nos da una rama para la yugular externa, y aquí vienen las mentonianas que van a ir a la yugular interna. Y luego aquí vean ustedes, ahorita vamos a ver otra donde vemos mejor la yugular. ¿Sí? Esta retromandibular formó junto con la occipital, la yugular externa. Aquí la cortaron y llega hasta acá la yugular externa. La yugular externa llega hasta aquí. Aquí vendría la yugular externa, ¿sí? Viene aquí la yugular externa a desembocar a la yugular interna o al tronco o a la subclavia. Ahorita en otra enseguida lo vamos a ver. ¿Entendido hasta aquí, mis niños? ¿Puedo pasar a la otra o hay alguna pregunta? No, creo que no, doctora. ¿No? No, doctora. ¿Ven cómo es bonito? Yo espero que estén estudiando diario, porque ya nada más refuerzan sus conocimientos. Aquí nada más es como algo muy simple para ver los músculos suprayoideos. Este es el hueso yoides, todo lo que está en rojo son los suprayoideos y aquí abajo son los infrayoideos, ¿sí? Aquí vemos la mandíbula, aquí vemos la mastoides, aquí vemos la estiloides, aquí vemos la tráquea, aquí está la línea oblicua del cartílago tiroides, aquí está el borde superior de la escápula, esta es la escotadura supracoracoidea, ¿sí? Aquí se origina, vean ustedes, el homoyoideo, aquí en esta parte, en el borde superior de la escápula, se va hacia arriba, se pasa al cuello, a un tendón intermedio y llega hasta el yoides. Este es el homoyoideo. Luego viene el externo tiroideo, ¿sí? Del manubrio esternal al cartílago tiroides, a la línea oblicua. Luego viene el tiroyoideo, que viene de la línea oblicua aquí del tiroides al hueso yoides. Y luego viene el esternoyoideo, que va del manubrio del esternón al hueso yoides. Y luego estos son los suprayoideos. Este es el genioyoideo,
del hueso del hioides a la saboes geni. Este es el digástrico y este es el estiloioideo. Y este es el... Ay, Dios, ya se me olvidó. Ay, Dios, ¿cuál es este? Este es el digástrico. El Este es el digástrico. miloioideo. Estiloioideo, el estiloioideo y el miloioideo. Sí, y el miloioideo. Sí, esos son los músculos suprayoideos, miloioideo, miloioideo, genioioideo, digástrico y estiloioideo. Y los infrayoideos, homoyoideo, esternotiroideo, tiroyoideo y esternoyoideo. Esos son los músculos infrayoideos. Gracias por ayudarme. Y ahora vamos, esto ya lo vimos en cardio, pero lo tenemos que repasar aquí porque ustedes van a ir a clínica y les van a preguntar si está sangrando un dedo, si se cortaron la mano, si se cortaron el brazo, les van a preguntar nuevamente las arterias y ahorita que vayamos viendo músculos, pues vamos a ir viendo todo. ¿Se acuerdan que cuando yo les di cardio, o el doctor Colón o los maestros también, los otros maestros, pues les dieron las arterias en cardiovascular? Bueno, aquí tenemos la carótida primitiva. Esta es la carótida primitiva, véanla ustedes. ¿Sí? Y esta es la subclavia. Esta es la subclavia de un lado y el tronco brachiocefálico de un lado y luego la subclavia y luego la subclavia del otro lado, porque nomás hay un tronco brachiocefálico, el derecho. Entonces vemos aquí la subclavia y una de las ramas descendentes de la subclavia es la torácica interna. Véanla. Esta es la torácica interna o mamaria interna. Esta se va por el interior de la cavidad torácica, por detrás de la clavícula, se mete al interior de la cavidad torácica, a los lados del esternón, pegadita a los cartílagos costales. Aquí se ven unas ramitas que las vamos a ocupar en cuanto entremos a tórax. Estas arterias son las perforantes, las cutáneas perforantes anteriores, van a atravesar a los músculos intercostales para llegar a la piel que está a los lados del esternón. Estas son las cutáneas, las perforantes cutáneas anteriores. ¿Y de dónde son? De la mamaria interna. Ahorita que vayamos a tórax vamos a ver esos paquetes vasculonerviosos, que es el paquete vasculonervioso perforante cutáneo anterior, que atraviesan los músculos intercostales para llegar a la piel a los lados del esternón, junto con los nervios y las venas perforantes cutáneas. Entonces, esta es la arteria mamaria interna o torácica interna, que es rama descendente de la subclavia. Luego vemos una rama ascendente. Esta arteria es la tiroidea, es el tronco tirocervical. Este tronco se llama tronco tirocervical. Y nos está dando una rama, vean qué hermosa, qué hermosa. Ahí va doblándose a llegar hasta la escápula. Se llama supraescapular. Esta se llama arteria supraescapular. Y luego viene otra rama que también ahí va haciéndole la competencia, queriéndole ganar a la supraescapular, y es la cervical transversa, que también llega a la escápula. Aquí viene la cervical transversa. Y luego ya se continúa como tiroidea inferior. Aquí se continúa como tiroidea inferior, pero como las arterias no son envidiosas, da la cervical ascendente, que va pegadita a los cuerpos vertebrales. Ahí va pegadita a los cuerpos vertebrales para dar irrigación a los músculos prevertebrales, que ahorita vamos a seguir con ellos. Y luego aquí ya se sigue como tiroidea inferior, pero dice, ay, es que yo no soy envidiosa, voy a darle a la laringe, y da la laringea superior, que se mete por la membrana que va del cartílago tiroides al hueso, tiroyoidea, de la membrana tiroyoidea, ahí se hace un hoyito y se mete por ahí la laringea. Y luego ahora sí ya dice, ya le di a la laringe, ya di la cervical ascendente, ahora sí me voy a ir a la parte inferior de la glándula tiroides y voy a ir a irrigar a la glándula tiroides, que la necesito que esté bien oxigenada y bien alimentada. Y luego vemos nosotros aquí, vean, una rama así grandotota, bien grandotota, que es la vertebral, es rama ascendente
ascendente de la subclavia. Ahí va la vertebral, por todos los aporos transversos, llega hasta el atlas, y va por la escotadura vertebral, perfora la membrana occipital y se mete al interior del cráneo para formar el polígono de Willis. Y luego vemos nosotros, aquí está el tronco costocervical. Aquí está el tronco costocervical. ¿Sí? ¿Por qué se llama costocervical? Porque da la primera intercostal. Sí, da la primera intercostal, que se une a la segunda intercostal, pero ya la primera intercostal la da el tronco costocervical de la subclavia, pero ya lo que es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava, la da la aorta torácica. Acuérdense ustedes que las ramas de la aorta torácica, se forma el callado, primero está la aorta ascendente, luego está el callado de la aorta, luego ya dio las ramas, dio el tronco brachiocefálico derecho, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y ya se desciende para formar la aorta descendente, y esa aorta descendente o torácica nos va a dar las intercostales de la 2 a la 11, porque lo vamos a ver ahorita, las intercostales de la 2 a la 11, ¿sí? Para el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceava costillas. La primera, ¿quién la dio? El tronco costocervical, ¿sí? Y ahí la aorta torácica nos da las de la 2 a la 11 intercostales, y nos da las bronquiales, y nos da las esofágicas medias, y nos da las mediastínicas, y nos da las tímicas, y nos da las diafragmáticas superiores. ¿Sí se acuerdan ustedes? Eso lo vimos y lo remachamos en digestivo. ¿Cuáles da la aorta torácica? Nos da las intercostales de la 2 a la 11 para las costillas, y nos da las bronquiales para la irrigación nutricia de los pulmones, y nos da las esofágicas medias para la parte media del esófago, y nos da las diafragmáticas superiores para la cara superior del diafragma, y nos da las mediastínicas para órganos del mediastino, y nos da las tímicas, ¿sí? Son las ramas que da la aorta torácica. Ahora, ¿cuáles vamos a necesitar ahorita que entremos a tórax? Pues las intercostales, pero también necesitamos ¿cuál? Este es el tronco costocervical, que nos da la primera intercostal y que se van a tomar con la segunda, pero la segunda ya no es del tronco costocervical, sino es de la aorta torácica. Y luego nos da la cervical profunda. Esta es la cervical profunda, que ascendente. Cervical profunda ascendente, y esta es la cervical superficial, ¿sí? Esta es rama de la tiroidea y esta es rama del tronco costocervical. ¿Qué ramas me dio la subclavia? Bueno, me dio una descendente que es la mamaria interna o torácica interna, fíjenla bien, mamaria interna o torácica interna. Luego nos da el tronco tirocervical, ¿sí? Nos da el tronco tirocervical, que nos va a dar la supraescapular, vean la que bonita va la escápula, nos da la cervical transversa, que va a la escápula, nos da la tiroidea, que nos da la cervical ascendente superficial, y nos da la laringea, y luego ya se va a la parte inferior de la glándula tiroides. Nos da una otra ascendente que es la vertebral, que se va al interior del cráneo por el agujero magno, y nos da el tronco costocervical, que nos da la cervical ascendente profunda, y nos da la primera intercostal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Respiren un minuto y déjenme respirar un minuto. 15. Uno. Si no, no termino, y estaba yo preocupada que voy atrasada porque me voy deteniendo mucho, pero no importa. Bueno, respiren y saquen el aire, pero cuando saquen el aire, suénenlo, así. Porque sacan el estrés. Nomás que cierran su micrófono, si no se va a oír feo. Muevan sus hombros hacia arriba y hacia abajo. Muevan sus hombros. Enderécense, enderecen su cabecita. Muevan
su cabecita muy despacito de un lado a otro, como que se balancean de un lado a otro con su cuerpo. Y quieran a su cuerpo y díganle, mire, estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy tranquila. Respiren, respiren otra vez. Respiren. Y piensen en algo muy bonito, algo hermoso. Van a ser unos brillantes médicos, primero Dios. Seguimos. Hay hermoso el plexo cervical. Fíjense bien, no es difícil de entender, si lo entienden ahorita, no es difícil de entender. Dijimos que toda la cabeza por los o neumogástrico, ese se sale para formar el parasimpático craneal. ¿Sí? De ahí en fuera todos están en la cabeza. Y ya del cuello hacia abajo son los nervios espinales. Y los nervios espinales son 31 pares, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Y de los nervios espinales, de los ramos ventrales de los nervios espinales, se forman los plexos. El plexo cervical está formado por cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 y una ramita de cervical 5. El plexo braquial por cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y dorsal 1. Y del 2 al 11, el espinal dorsal 2 hasta el 11, un par de nervios para cada costilla. Un par de nervios para cada costilla. Y ya se van a las costillas junto con las arterias intercostales y las venas intercostales. ¿Sí? Del 2 al 11. Y luego del 12, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, el plexo lumbar. Y a partir del lumbar 5, lumbar 5 y sacro 1, 2, 3, 4, 5 y coxigia 1, el plexo sacro. Bueno, ahorita vamos a ver el plexo cervical. Bueno, ven ustedes, este es el C1, es el cervical 1, este es el cervical 2, este es el cervical 3, este es el cervical 4 y una ramita del cervical 5, porque este ya se va más a formar el plexo braquial. Pero le da una ramita ahí. Ahorita vamos a ver a quién le da la ramita. Y entonces vean ustedes, estos son los ramos dorsales. Son los ramos dorsales de cervical 1, ramo dorsal de cervical 2, ramo dorsal de cervical 3 y ramo dorsal de cervical 4. Estos ramos, y todos siguen con su ramo dorsal. ¿Se acuerdan ayer que vimos la inervación de los nervios de la cabeza? En la parte de atrás yo les dije que eran los nervios cervicales, los ramos dorsales, que forman el gran nervio occipital de Arnold, forma el gran nervio occipital de Arnold, el 2, y luego van los nervios cervicales 3, el ramo dorsal el 4, el 5, el 6 y 7, y así se siguen hasta abajo, ¿sí? Hasta los sacros tienen sus ramos dorsales. Para la parte posterior son los ramos dorsales, con fibras aferentes y fibras eferentes, ¿sí? Sensitivas y motoras. Y luego vienen los ramos ventrales. Este nervio es el hipogloso. Diríamos, ¿qué hace ahí el hipogloso si se tiene que ir a la lengua? Y este es el espinal, este es el nervio espinal. Vean ustedes, este es el 11º par craneal, motor, y este es el hipogloso que va a la lengua, motor. Va a dar la motilidad a los músculos extrínsecos de la lengua. Y aquí viene, vean, fíjense bien, cervical 1. Ya dejó ahí su ramo dorsal para la parte posterior de la cabeza, de la piel de la cabeza. Y viene aquí el cervical 1, pero agarra de taxi al hipogloso, porque es flojote. Y entonces ahí llévame por favorcito donde tengo que ir. Y ahí viene trepado en el hipogloso, y nos da una rama descendente, ¿sí? Ahí déjenla ahorita aquí, esa rama descendente. Y si no, es que todavía tengo que ir a inervar a 2 músculos por ahí. Entonces ahí se va con el hipogloso todavía trepado. Le dijo al taxi del hipogloso, digo, espérame tantito,
y entonces bajó esta rama, y luego ya se cerró la puerta, se volvió a ir, y aquí siguió con el hipogloso, porque el hipogloso tiene que llegar a los músculos de la lengua, y le dijo, llévame por ahí, y en cuanto encuentre yo el músculo genioioideo, ahí me quedo, y ya le da esta rama al genioioideo, al músculo genioioideo, y aquí le da la rama al tiroioideo, ¿sí? Aquí le da la rama al inerva al tiroioideo, al músculo tiroioideo, ¿sí? Ahora, vean ustedes, ya viene aquí la rama descendente, ya viene la rama descendente, viene la rama descendente, y aquí dice, chin, se encontró por ahí al vientre superior del lomo yoideo, e inerva al vientre superior del lomo yoideo, y luego sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, y aquí le da la esternoioideo, ¿sí? Aquí le da al esternoioideo y le da al esternotiroideo, ¿sí? Y le da al vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? Aquí le da al vientre inferior del homoyoideo. Y se refleja y le dice a C3, ayúdame, ¿no? Dame una ramita. Entonces C3 le da una ayuda, le da una rama y le dice a C2, tú también dame una ayudita, ándale, no seas malo. Y C2 le da otra ayuda. Y forman el asa del hipogloso, o también llamada asa cervical. Asa del hipogloso porque agarró al hipogloso de taxi, y asa cervical porque está formada por los nervios cervicales C1, C2 y C3. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí, C1 le da un ramo comunicante a C2, y aquí esta rama comunicante le da una rama al vago, y aquí le da a los músculos prevertebrales que ahorita vamos a ver enseguida. Aquí le da ramas a los prevertebrales, a los prevertebrales, a los prevertebrales, a los prevertebrales, y aquí le da a los escalenos. Aquí le da al escaleno anterior, al escaleno medio y al escaleno posterior. Pero ahora dice, chin, ya le di a los músculos, pero me falta la piel. Entonces da la cervical transversa del ramo comunicante entre C2 y C3, da la cervical transversa que ayer la vimos. Y luego de aquí, de C4 y de C5, da la supraclavicular, que son ramos superficiales del plexo cervical, que les dije que va al hombro. ¿Sí? Y luego aquí, del ramo comunicante entre C2 y C3, da la auricular posterior, o auricular mayor. Sí, da la auricular mayor, que va por detrás de la oreja, que les dije que no dejen que el novio les empiece ahí a besuquear la oreja, ¿sí? Y aquí va la occipital menor, ¿sí? Que es ramo superficial. Aquí va el occipital menor. Y luego le da ramas, C2, le da una rama al nervio espinal, una rama externa. Y luego le da otra, el C3 le da otra rama al espinal. Y aquí le da otra rama al espinal. El nervio espinal está formado por nervios cervicales espinales. Ahorita vamos a ver otra, cómo se forma también de la parte interna. Entonces, aquí está, ya cuando está fuera el nervio espinal, recibe más ramas espinales de C2, de C2, de C3 y de C4. Pero ahora, ¿se acuerdan quién inerva el diafragma? ¿Se acuerdan quién inerva el diafragma? ¿Alguien me puede decir? Alguien dígame quién inerva el diafragma. El frénico. Exacto. El frénico se originó de C3, de C4 y una ramita de C5. Este es el frénico. Este es el nervio frénico que se va por encima del músculo escaleno, ¿sí? Y se mete al interior del tórax y llega a la cara superior del diafragma, se distribuye en el diafragma por su cara superior, atraviesa al diafragma y lo inerva por su cara inferior. ¿Sí? Ese es el nervio frénico, que va a inervar el músculo diafragma, el principal músculo de la respiración. Ese es el plexo cervical. ¿Vieron qué fácil es? Doctora, ¿podría repetir las ramas de C3, por favor? A ver, ahorita vuelvo a repetir todo, ¿sale? Lo repito todo, pero pónganme atención, por favor. Cada vez que se cansen, respiren. Que se oiga su respiración. Porque cuando estamos estresados dejamos de respirar. Entonces, cada vez que se sientan así como cansaditos, respiren, por favor, para que entre oxígeno. Entonces, aquí tenemos hipogloso, espinal. Cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 y cervical 5. Recuerden ustedes de dónde se originan los nervios espinales,
de la sustancia gris de la médula espinal. Las ramas anteriores del asta anterior y las ramas posteriores del asta posterior. Las ramas posteriores sensitivas y las ramas anteriores motoras. Ramas posteriores sensitivas y ramas anteriores motoras. Se juntan las ramas sensitivas con las motoras y forman los nervios espinales. Y esos nervios espinales ya salen por los agujeros de conjunción, que formaron los pedículos de cada vértebra cervical y cada vértebra dorsal. Sale el nervio espinal y entonces nos da el ramo dorsal. Nos da los ramos dorsales, todos dan los ramos dorsales que se van a la parte posterior del cuerpo y los ramos ventrales que forman los plexos, e inervan toda la parte anterior del organismo. Entonces, aquí está el hipogloso, que no forma parte del plexo cervical, sino que este tiene que ir a inervar a la lengua, a los músculos extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son? El condrogloso, el geniogloso, ¿cuál otro? El estilogloso, el palatogloso y el iogloso. Esos son los músculos extrínsecos de la lengua. El hipogloso va a inervar a los músculos de la lengua a darle motilidad. Luego aquí viene la primera rama cervical, el primer nervio cervical, su rama ventral. El plexo cervical está formada por C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Viene el primer nervio cervical, se va acompañando, platicando al hipogloso, se va platicando con el hipogloso y le dice, espérame tantito, y da una rama descendente. Y luego se continúa con él, se continúa platicando con él porque es muy chismosito, ¿sí? Y dice, espérame tantito, y le da al tiroideo, al músculo tiroideo, que es un infrayoideo. Y luego se va platicando con él y da un genioideo, ¿sí? Que es un suprayoideo, el genioideo. Y luego ya se regresa y dice, espérame, ya me voy a regresar, ya vete tú solo a inervar a los músculos de la lengua. Y entonces ya se regresa y da una rama descendente. Y ya se va aquí por la rama descendente y dice, ay, espérate, ya se para y le da una rama al vientre superior del homoyoideo. Y sigue descendiendo y le da al externo tiroideo, al externo yoideo y al vientre inferior del homoyoideo. Y ya se sube y le dice a C3 que lo ayude. Y entonces C3 le da una rama. Y luego se sigue, pero ya muy cansado y le dice a C2 que lo ayude y le da otra rama. Y entonces se forma el asa cervical o asa del hipogloso. El asa cervical o asa del hipogloso está formado por C1, C2 y C3. Este es el asa del hipogloso, ¿sí? C1 le da un ramo comunicante a C2. Este ramo es un ramo comunicante. Y este ramo comunicante le da una ramita al vago. Y da las ramas para músculos prevertebrales, para los músculos prevertebrales que vamos a ver hoy. Y luego C2 le da una rama comunicante a C3, que es rama superficial. Y esta le da la cervical transversa, que se fue a la piel de la región anterior del cuello. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos ayer? Y le da estas ramas cervicales que se van hacia atrás, esta la auricular mayor y la occipital menor, ¿sí? Para la parte posterior de la oreja y de la nuca, a la nuca. Y luego esta C3 le da una rama al nervio espinal, C2 le da una rama al nervio espinal y C4 le da una rama al nervio espinal. Todas estas ramitas que dan C2 y C3 y C4 y C1 son para los músculos prevertebrales, que ahorita vamos a ver enseguida. Músculos prevertebrales, para músculos prevertebrales, para músculos prevertebrales, para músculos prevertebrales y para músculos prevertebrales. Pero también dan C3 y C4 para los escalenos, para el escaleno anterior, medio y posterior. Y luego cervical 3 y cervical 4 y cervical 5 forman el nervio frénico.
Aquí está cervical 3, cervical 4 y cervical 5, forman el nervio frénico. Y luego una rama de cervical 3 y cervical 4 forman el supraclavicular. Toda la piel que está por arriba de la clavícula, ¿sí me entienden? Toda la piel de aquí a nivel del hombro. Toda la piel a nivel del hombro es el supraclavicular. ¿Hasta aquí entendido, mis niños? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, gracias. Que sigue. Ya lo mandé con el avión, vean. ¿Se vio el avión o no? Ya regresó el avión. Un pájaro. Ya mandé el preso cervical con el avión. Lo mandaste a volar. Otra vez ya lo mandé a volar, ya que se vaya. Que se vaya, ya, me cansó. Pero aquí, ay, me regresó. Regresó el condenado pleso cervical. Aquí ya lo vemos encima de los músculos en el cuello. Véanlo, qué hermoso, qué hermoso. Aquí vemos el digástrico. Aquí vemos el estiloideo. Aquí vemos el miloideo. Aquí vemos la glándula submaxilar en el triángulo más submaxilar o digástrico. Aquí vemos la vena y la arteria facial, véanla ustedes, aquí vemos el hueso yoides, aquí vemos los músculos infrayoideos, este es el esternoyoideo, este es el vientre superior del lomo yoideo, este es el esternotiroideo y luego aquí atrásito el tiroyoideo. Sí, aquí viene la yugular interna, vean ustedes, está la yugular interna, aquí está el trapecio, aquí está este músculo que está aquí es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, este es el escaleno posterior, este es el elevador de la escápula y este es el esplenio. Este es el esplenio, este músculo es el elevador de la escápula, este es el escaleno posterior, este es el escaleno medio y este es el escaleno anterior. Y aquí está el asa cervical, vean qué hermosa. Este es el hipogloso, ¿eh? Este es el hipogloso, vean ustedes, este que está aquí. Y este es el asa cervical. Aquí viene el hipogloso, pero viene acompañándolo, claro, no se ve, ¿verdad? El primer nervio cervical. Y aquí nos da la rama descendente. Veanlo. Pero aquí va caminando junto con el hipogloso y entonces le da al tiroideo. Vean, aquí le da, este es el tiroideo. Ya la otra no se ve porque va al genioideo que va al interior de la boca. Sí, va acompañando todavía el hipogloso y allá ya le da su rama al genioideo. Pero aquí sí vemos que le da su rama al tiroideo. No el hipogloso, sino el primer nervio cervical que lo va acompañando. Luego aquí, cuando lo va acompañando el hipogloso, el primer nervio cervical nos da la rama descendente. Y entonces esta rama descendente, vean qué hermoso, da la rama al vientre superior del lomo yoideo. Veanlo. Ahí le da su rama al vientre superior del lomo yoideo. Y luego viene descendiendo y le da su rama a quién? Al esterno tiroideo, a este que es el esterno tiroideo. Y luego le da su rama al esternoyoideo, que es esta. Y luego le da su rama al vientre inferior del lomo yoideo. Aquí le da su rama al vientre inferior del lomo yoideo. Y luego vean ustedes, aquí da ¿quién le ayudó al asa cervical? C2 y C3. Ahí está dándole, les pide ayuda. Y entonces aquí le ayuda a C2 y le ayuda a C3. Y luego de C3 y C4 y C5, el frénico. Ahí viene el frénico que va por encima del escaleno anterior. Nunca confundan el frénico con el vago. Este es el vago, que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Vean, arteria, vena y nervio. Arteria carótida primitiva, vena yugular interna y nervio vago. Faltarían los linfáticos para formar todo el paquete vasculonervioso. Nunca confundan el vago con el frénico. El frénico va encima del escaleno anterior. Entonces aquí va el frénico formado por C3, C4 y una ramita de C5. Y luego vean ustedes, aquí estas ramas le dan C3, C4, C2, C3 y C4 le dan ramas al nervio espinal, vean. C2 le da al espinal, aquí está C2 al espinal, C3 le da rama al espinal y C4 le da ramas al espinal. Este es el nervio espinal. Este es el nervio espinal y el nervio espinal inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Es un nervio para esos dos músculos, ¿sí? El espinal, ¿qué importancia tendrán esos dos músculos?
¿sí? Para todo, y dicen que intervienen hasta en los movimientos del ojo. Cuando nosotros movemos los ojos, sentimos como una pequeña contracción en el esternocleidomastoideo y en el trapecio y en los músculos de la nuca. Por eso cuando estamos estudiando nos duele el cuello, ¿sí? Entonces es un momento que hay que parar. Cuando nosotros sintamos que ya nos está doliendo, no, ahorita no, que ya les está doliendo el cuello, párense un poquito. Nosotros lo que hacemos, ahorita estoy dando clases aquí en la sala, porque no nos agarra muy bien el internet en el cuarto, pero pasamos a una recámara que era de mis hijos, el cuarto de estudio, y tenemos el estéreo aquí en la sala, y podemos discos, porque mi suegro coleccionaba discos y tenemos todos sus discos, tenemos muchísimos discos, yo creo que más de 1000 discos. Sí, aparte ya tiramos algunos que no sirven, porque mi suegro coleccionaba y los tenía perfectamente, pero cuando murió nadie quería pedir los discos porque se sentían como que iban a ser así gandallas, y entonces desgraciadamente el cuarto donde tenía mi suegro su colección era de lámina de acrílico, se partió la lámina, se llovió y se mojaron muchos. Entonces nosotros los recuperamos y tenemos un aparato para oír discos, una preciosidad de música. Era un coleccionista, pero de música preciosa. Y entonces cada vez que se termina el disco nos paramos a poner el otro, para así podernos estar parando a descansar el cuello y descansar el cuerpo. Entonces es lo que deben de hacer ustedes. Cuando estén estudiando, no se agarren así de corrido, sino estudian 20 minutos, párense 2 minutos, estudian otros 20 minutos, párense otros 2 minutos, porque el cuello es el que se empieza a cansar y ya no aprendemos. Entonces, debemos de reposar el cuello. Cuando sientan su cuello ya cansado, párenle un poquito, pero no se duerman, ¿sí? Sino que se distraen, como que bailan una pieza de música, aunque parezcan loquitos, no importa, vayan a poner una musiquita, se acaba, brinquen un poquito y se van a estudiar, ¿sí? Así le hacemos nosotros. Llega el doctor Colón bailando ahí al cuarto, sale a poner el disco, llega bailando otra vez, y entonces así es como podemos nosotros seguir estudiando. Hay que descansar los músculos de la nuca y hay que descansar la vista. Entonces, vean ustedes, aquí vemos que el espinal está dando la inervación al esternocleidomastoideo, y ahorita vamos a ver otro más bonito donde le da al trapecio. Entonces, vean ustedes, aquí estamos viendo los ramos superficiales del plexo cervical. ¿Cuál estamos viendo aquí? Pues el auricular mayor, ¿sí? El auricular mayor y el occipital menor. ¿Sí? Ahí es lo que estamos nosotros observando. Y aquí ya vemos nosotros, vean ustedes, entre el escaleno anterior y medio, los troncos primarios del plexo cervical, C5, C6, C7 y C8. Estos son los troncos primarios del plexo cervical. Tronco primario superior. Bueno, ahorita que entremos a plexo cervical, a plexo braquial. Entonces, este es el nervio cervical 5, 6, 7, 8 y el dorsal 1 más abajo. Y el C5 le da una ramita a C3, a C4 y a C3 para formar el nervio frénico. Luego este es el tronco tiro cervical. Aquí vemos la supraescapular y aquí vemos la cervical transversa, ¿sí? Y aquí vemos la carótida externa. Esta es la tiroidea superior, y también da un ramo laringio superior, y viene aquí la lingual, y aquí viene la facial. Sí, aquí viene la facial, y aquí viene una rama, ¿para quién? Para el esternocleidomastoideo. ¿Con eso está entendido, mis niños? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Pasamos a la siguiente. Pone la otra presentación. La otra presentación. Sí, es la tercera. Entonces ponemos dejar de compartir. Cerramos aquí. Déjame parar tantito. Párense tantito, La un tercera, minuto. ¿verdad? Sí, un minuto para que se paren y muevan sus hombros, por favor, interesen su cabecita y su cuello. Tomen agüita, por favor. Voy al baño, por favor.
La tercera, ¿verdad? Listo. Un momentito, ya ahí viene la doctora, ¿eh? Una escala técnica. Ya, ese es gusto. A ver, mis niños, miren. Ya siéntense todos. ¿Ya están ahí todos? Vean ustedes. ¿Qué tan importantes serán el esternocleidomastoideo? Este es el esternocleidomastoideo y este es el trapecio. ¿Qué cinco segmentos medulares forman el nervio espinal? Por eso se llama nervio espinal. El nervio espinal no es un nervio originado del tallo cerebral, pero le nombran nervio craneal, pero en realidad es un nervio espinal. ¿Sí? ¿Por qué se le llama nervio craneal? Pues porque se forma dentro del conducto vertebral, pero sale por el agujero yugular. Por eso le dan el nombre de nervio craneal, pero es un nervio espinal. Vean ustedes. Estas ramas amarillas, esta y esta, son los ramos ventrales y los ramos dorsales de los nervios espinales. Este es el ramo ventral de C1, este es el ramo dorsal de C1, este es el ramo sensitivo y este es el ramo motor. ¿Sí? Son el ramo dorsal y el ramo ventral. Ya se juntan los dos con sus fibras sensitivas aquí, las sensitivas de la rama dorsal y las motoras del ramo ventral, y entonces forman el nervio espinal. El nervio espinal que ya tiene fibras sensitivas del ramo dorsal y las fibras motoras del ramo ventral. ¿A dónde llegaron las fibras sensitivas? Al ganglio paraespinal, porque acuérdense ustedes que el ganglio paraespinal está fuera de la médula espinal, fuera de la sustancia, no está dentro, sino está fuera. Aquí hacen sinapsis las fibras sensitivas. Y luego ya van al asta posterior, pasan al asta anterior, y el asta anterior sí tiene los cuerpos de las neuronas motoras. Y entonces ya sale el asta posterior con la respuesta, el asta anterior con la respuesta, y aquí se juntan las sensitivas y las motoras y forman los nervios espinales. Y entonces aquí están formando el plexo cervical, Entonces vean ustedes, estas amarillas son de los nervios espinales, pero vean ustedes, las fibras rojitas, estas no pertenecen al espinal, ¿no? No pertenecen al espinal. Esta rojita, estas rojitas, hasta cervical 5 y 6, van a formar el nervio espinal. Fibras motoras salen del asta anterior de la médula, de la sustancia, del asta anterior de la sustancia gris. Ay, Dios, le cambié. Ay, espérate, déjeme regresar. ¿Sí? Entonces, aquí salen fibras motoras, son puras fibras motoras de C5, C4, C3, C2 y C1. Vean, aquí vienen hacia arriba estas fibras motoras. Si vienen, aquí vienen, ven así, ven aquí unas, ven aquí una, otra y sube. Aquí otra y sube. ¿Sí? ¿Me entienden? Aquí viene otra y sube. ¿Sí? Y van subiendo. De C1, C2, C3, C4 y C5, aquí viene y sube. Estas suben, ¿sí me entendieron? Y entonces se meten por el agujero vertebral, y salen por el agujero yugular. Salen por el agujero yugular junto con el 10.
Sí, pero solo salen. Y aquí ya se separan de él y miren a dónde se van esas fibras. Al esternocleidomastoideo y al trapecio. Aparte que por afuera también le da ramas el plexo cervical. Vean ustedes, vean aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que C2, C3 y C4 le dan ramas al nervio espinal? Vean, aquí viene una, aquí viene otra, ¿sí? Y aparte todas las que se formaron adentro del conducto vertebral, del agujero vertebral. Vean ustedes, aquí está esta rama de C5, ahí sube, esta que sube, esta que sube, esta que sube y esta que sube. Y este es el nervio espinal por dentro, a un lado de la médula espinal. ¿Sí? Aquí está, sube, 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 sube entre los ramos ventrales y dorsales de los nervios espinales, sube, se mete por el agujero magno, este es el agujero magno, y luego sale junto con el 10, y sale junto con el 10 por el agujero yugular y forma el nervio espinal. Este es el todo desde aquí ya es nervio espinal, desde aquí ya es nervio espinal, nervio espinal, nervio espinal. Entró por el agujero magno y salió por el yugular y aparte recibe más ramas de los nervios cervicales. Está recibiendo más ramas de los nervios cervicales para reforzarlo y ya le da ramas aquí en este nervio espinal al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Vieron qué bonito? ¿Vieron qué bonito? Por eso se llama nervio espinal, que está formada por las ramas motoras las ramas motoras del asta anterior de los segmentos medulares 1, 2, 3, 4 y 5. Se forma dentro del agujero vertebral y sube y entra al cráneo por el agujero magno y sale por el agujero rasgado posterior y yugular. Y entonces ya cuando sale recibe ramas del plexo cervical de C2, C3 y C4. Y entonces se refuerza ese nervio espinal para inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Entendido, mis niños? ¿Alguna pregunta? ¿Lo dije bien? Sí. Sí. No, doctora. ¿No? Perfecto. Este nada más es para ver aquí, vean ustedes. Este es el hipogloso, ¿eh? Este es el hipogloso. Aquí se formó, ¿en dónde? En el bulbo raquídeo. ¿En qué núcleo me dijiste, Rodo, aquí este? Este El es núcleo, el núcleo motor. el núcleo motor del hipogloso. El núcleo motor del hipogloso está aquí adentro del bulbo, de ahí salen sus fibras para formar el hipogloso, ¿sí? Ahí viene el hipogloso, y entonces aquí está cervical 1. Ahí viene cervical 1, acompañando al hipogloso, pero aquí nos da la rama descendente del asa cervical. Y luego se va acompañando al hipogloso, y aquí va la del tiroyoideo, y acá va la del genioyoideo. Y ya estas ya no son de la primera rama cervical, estas ya son del hipogloso, vean ustedes, al estiroyoideo, al iogloso, al geniogloso, y va a todo lo que es la lengua. Sí, a los músculos extrínsecos de la lengua, el hipogloso, pero la primera rama cervical que es de aquí, solo lo acompañó, y aquí nos dio la rama descendente del plexo cervical, y aquí se continuó acompañando al hipogloso para darle al tiroyoideo, y aquí se continuó acompañando al hipogloso para darle al genioyoideo, y el hipogloso se va a los músculos extrínsecos de la lengua, ya no, ese no forma parte del plexo cervical, solo el primer nervio cervical lo acompaña. Luego ya viene aquí la asa descendente y aquí nos da el vientre superior del lomo yoideo, vean lo que bonito, y aquí le da al tiroyoideo, y aquí le da al esternoyoideo, y aquí le da al vientre inferior del lomo yoideo. Y aquí ven ustedes, le pide una rama a C3 y le pide una rama a C2, ¿sí? Para formar el asa cervical. Sí, ahora ven ustedes, esta es la vena yugular interna y esta es la carótida primitiva, la carótida interna y la carótida externa. Ahora sí vienen los músculos prevertebrales. Vienen los músculos prevertebrales, no se asusten, son muy sencillos esos músculos prevertebrales. Vean ustedes, esta es la región anterior del cuello.
¿sí? La región anterior del cuello, por delante de ustedes, ¿sí? Aquí está la porción basilar aquí está la porción basilar del occipital, pero por abajo. Esta es la porción basilar del occipital. Entonces, vean ustedes, este es el atlas. Es muy fácil, es nada más como fijarse de dónde a dónde van. No se asusten, son muy sencillos, nomás viendo el esquema lo sacan orígenes, inserciones. Aquí vemos nosotros el atlas, el axis, la tercera vértebra cervical, cuarta, quinta, sexta, séptima, primera, segunda y tercera dorsal. Vamos a ver hasta tercera dorsal, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cuáles son los músculos prevertebrales? Bueno, aquí tenemos dos músculos pequeñitos que se llaman recto anterior de la cabeza y lateral de la cabeza, ¿sí? Músculo recto anterior de la cabeza y músculo anterior de la cabeza. ¿De dónde se origina? ¿Qué es esto que está aquí? Nomás piénsenlo, como si les estuviera yo preguntando. A ver, dime cuál es la apófisis ¿qué es esto que está aquí? La apófisis transversa, maestra, por favor. ¿Cómo te dije que se llama este músculo? Recto anterior de la cabeza, maestra. Tú no te duermas. ¿Cómo se llama? Recto anterior de la cabeza. Pues a ver, saca el origen. Ah, pues de la apófisis transversa, maestra. ¿Y qué es esto que está acá arriba? La porción basilar del occipital. Entonces, dime origen e inserción. Se originó en la apófisis transversa del atlas y se inserta en la porción basilar del occipital. No sirve para girar la cabeza de un lado hacia otro. Ahora tú, a ver tu chamaco que te estás durmiendo. ¿Cuál es este? El lateral de la cabeza, maestro. ¿De dónde se originó? Se está originando, ay, maestra, ya, pues fíjese bien, de la apófisis transversa. ¿A dónde llega? Ay, maestra, no veo. ¿Te acuerdas del agujero yugular? Sí, pues a un lado del agujero yugular y se le llama apófisis yugular del occipital. A un ladito del agujero yugular o rasgado posterior. Ahí se inserta. ¿Sí? Su acción pues mueve a la cabeza, gira la cabeza de un lado hacia otro. ¿Sí? Este es el recto anterior de la cabeza y este es el lateral de la cabeza. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Ahora, ven ustedes, aquí viene el largo de la cabeza. Este que está aquí es el largo de la cabeza, un prevertebral. Y este es el largo del cuello. Todo este es el largo del cuello. Todo este es el largo del cuello. Todo este es el largo del cuello. Muy sencillo también. A ver, chamacos. A ver, fíjate bien. Segunda vértebra cervical, tercera vértebra cervical, cuarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical. ¿Qué son estas? Pues las apófisis transversas. ¿Se acuerdan que les dije yo que las apófisis transversas se dividían en un tubérculo anterior y uno posterior? Uno anterior y uno posterior, uno anterior y uno posterior, pues vean. Ay, maestro, pues creo que este largo de la cabeza va de los tubérculos anteriores de C3, de las apófisis transversas de C3, de C4 y de C5. Y ahora vea cómo se van hacia arriba y van a la porción basilar del occipital. A ver, tu chamaco, ¿oíste lo que estaba diciendo? A ver, tú, fíjate. Entonces, dime, repítemelo. Entonces me dicen, ay, maestra, sí, estoy oyendo, nomás tenía los ojos cerrados. No, pues en la anatomía necesitas ver, por favor, tubérculo anterior de C3, tubérculo anterior de apófisis transversa de C4, tubérculo anterior de C5, y sus fibras musculares ascienden y se insertan en la porción basilar del occipital. Este es el largo de la cabeza. Ahora vamos al largo del cuello. También es muy sencillo, maestra. Tiene una porción oblicua superior, vean. Esta parte es la oblicua superior y esta parte es la oblicua inferior y esta es la porción vertical, la de en medio. ¿Sí? La de en medio es la porción vertical. El oblicuo superior se origina del tubérculo anterior de C3, de C4 y de C5 y se va a la cara anterior, al arco anterior del atlas, ¿sí? A los lados del tubérculo anterior del atlas, pueden decir para más fácil. Entonces, a ver, tú repíteme de dónde, de tubérculo anterior de dónde, de C3, de C4 y de C5 y se inserta a los lados del tubérculo anterior del atlas. Y luego el inferior, la porción oblicua inferior. Se origina de las vértebras cervicales D3, D2
y D1. ¿Y se va a dónde? Al tubérculo anterior de C5, C6 y C7. ¿Sí? Y de C, hasta C6. De C5 y de C6. Ay, Dios. Espérenme, se me fue. Sí, es que le apachurré otra vez. Hasta C6. Entonces se originó de la cara anterior de las vértebras dorsales 1, 2 y 3, se dirige hacia arriba y se inserta en el tubérculo anterior de C5 y C6. Y luego piden las fibras oblicuas. Pues más eso es más fácil. Sí, de la parte en las vértebras cervicales superiores, C3, C2, C3, C4 y C5. Y las inferiores, C6, C7, C8, dorsal 1, dorsal 2, dorsal 3, y se entremezclan, las de abajo se van hacia arriba, ¿sí? Y de arriba también se van hacia abajo, se entremezclan las fibras superiores con las inferiores, es la porción oblicua. Entonces, este es el músculo recto anterior de la cabeza, lateral de la cabeza, largo de la cabeza, largo del cuello con sus fascículos oblicuos superiores, sus fascículos oblicuos inferiores y su porción vertical. Y luego estos son los escalenos. Estos son los músculos escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior. Vamos a contar las vértebras. 1, 2, 3. Escaleno anterior. Maestra, pues yo veo como que va del 3, vea usted. Tubérculo anterior de la pues transversa de C3, de C4, de C5 y de C6. Y mire, maestra, mire dónde se va a insertar. En la cara superior de la primera costilla, le llaman tubérculo del isfrán. Cara superior de la primera costilla. Vean, aquí se ve perfectamente bien. Cara superior de la primera costilla, tubérculo del isfrán. Y luego viene el escaleno medio. Vean ustedes, el escaleno medio. Viene desde tubérculo posterior, maestra. Aquí no viene del anterior, viene del posterior. De la pues transversa de C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Está muy anchote el escaleno medio, maestra. Sí, está muy anchote. ¿Y dónde se inserta? En la cara superior de la primera costilla. ¿Sí? En la cara superior de la primera costilla. Y luego viene el escaleno posterior. Maestra, ese está bien chiquito. Está bien chiquito, viene de C5, C6 y C7, tubérculo posterior. Y llega a la cara anterior, borde superior de la segunda costilla. A la segunda costilla, ¿sí? Llega a la segunda costilla. Este es el escaleno posterior. Y ahora vean ustedes, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, los troncos primarios del plexo cervical. Porque aquí ya serían los troncos secundarios. Esto ya estaría hasta la axila. Y esta ya es la arteria axilar. Esta es la arteria subclavia, esta es la axilar, esto ya sería hasta la axilar. Ahorita lo vamos a ver en cuanto entremos a axila. Entonces, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, los troncos primarios del plexo braquial. Los troncos primarios del plexo braquial. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí, mis niños? Sí, Sí, doctor. Señor. Sí. Acuérdate que tienes su micrófono desconectado. Sí. Bueno, no se me vayan a dormir, los estoy viendo desde aquí, no crean que no. En la otra laptop los estoy viendo, no a todos, pero. Alondra tiene una diadema rosa. David tiene lentes. Dani está agachado, disque viendo, nomás está ahí pensando en la novia. No, Daniel. No, Daniela en el novio. Pero yo estoy aquí. Es que me agacho porque mi cámara está muy alta. Sí, sí, nomás tengo que jugar con ustedes, porque si no, allá en la escuela hasta bailamos, pero aquí no podemos ni bailar. De veras voy a poner música y lo voy a poner a bailar. Allá en la escuela hasta nos echamos nuestros danzones, pero aquí no podemos. Bueno, vamos a seguirle, porque si no, no vamos a avanzar. Ahora vean, esta es una vista
anterior, es una vista anterior. Ya no vamos a ver mucho más que las venas. Esta es la vena yugular externa. La vena yugular externa que se formó por la unión de la auricular posterior y la retromandibular. Aquí viene la yugular externa, ven ustedes, la cortaron y aquí se continúa. Se continúa y recibe la yugular anterior. Esta es la yugular anterior, ¿sí? Esta es la yugular anterior y esta va a desembocar aquí a la subclavia. En otras se ve que desemboca directo a la yugular porque nada es como fijo a... No, todo es igual en todos. Déjenme tomar tantita agua. Entonces aquí, esta es la yugular externa, esta es la yugular anterior que va en la parte casi media del cuello y se está, esta que está aquí es comunicante, son ramos comunicantes, todos estos son ramos comunicantes que comunican a la yugular externa. Esta es la yugular externa, esta grandota es la yugular externa, aquí la cortaron, pero esto blanquito que está es la fascia cervical profunda, lo que está cubriendo a los músculos y protegiéndolos, y esa es la yugular externa, que por ramos comunicantes comunican con la yugular anterior y reciben la sangre aquí de la retromandibular, reciben la sangre de la facial, de las submentonianas y de la anterior, ¿sí? Y entonces ya se van a desembocar, vean ustedes, esta que es la facial, se va a desembocar directamente a la yugular interna, y esta es la tiroidea superior a la yugular interna, y esta es la tiroidea media a la yugular interna, y las tiroideas inferiores desembocan directamente a los troncos brachiocefálicos. Y luego vemos aquí el asa cervical, vean ustedes, ahí está el asa cervical por encima, y luego vemos nosotros la yugular interna. Eso es todo, ¿sí? De las venas. Estas solamente son comunicantes, comunican. La yugular externa, esta es otra comunicante, con la retromandibular, con las faciales, con las submentonianas y la yugular anterior. Esta es otra yugular anterior, que esta yugular anterior desemboca la yugular externa, y la yugular externa es formada por la retromandibular y por la auricular posterior, y esta es la facial que desemboca directamente a la yugular interna. Esta es tiroidea superior, esta es tiroidea media, y la tiroidea inferior, las que vienen de aquí, de la parte inferior de la glándula tiroides, desembocan directo a los troncos brachiocefálicos, uno de un lado y otra del otro lado. A ver, aquí viene las venas de la cara. Vean ustedes, aquí nada más era, ya lo hemos visto, nada más era para mencionarles dónde está el plexo venoso pterigoideo. ¿Se acuerdan que les dije que la fosa infratemporal tiene el plexo venoso pterigoideo? Bueno, el plexo venoso pterigoideo se encarga de recoger la sangre venosa del interior de la cavidad nasal, del interior de la cavidad oral y del interior de la cavidad orbitaria, junto con la vena oftálmica. Esta es la vena oftálmica. Esta es la vena oftálmica, es la supraorbitaria, esta es la supratronclear, esta es la dorsal de la nariz, esta es la nasal, esta es la angular, esta es la infraorbitaria, esta es la facial, toda esta es la facial, estas son las labiales superiores, las labiales inferiores, las mentonianas, la mentoniana, que es la que sale junto con, esta es la arteria alveolar inferior, que entró al cuerpo y le dio a cada diente, y esta es la vena, ven ustedes, es la vena mentoniana, que va a desembocar ¿a dónde? A la temporal, que aquí le llaman retromandibular, ¿sí? Y entonces todo el plexo venoso pterigoideo está desembocando a esta, que es la temporal, pero aquí le llaman retromandibular, y estas ya son temporales anteriores y temporales y parietales, y esta es la aurículo temporal. Esta es la auricular. Esta es la auricular que se junta con la retromandibular para formar la yugular externa. Y esta es la occipital que desemboca directamente a la yugular interna. Y este es el tronco de la vena facial. Esta es la vena de la facial. Entonces aquí desemboca la retromandibular, aquí desemboca la facial. Y aquí desemboca la tiroidea superior. Porque esta es la tiroidea media, vean ustedes. Esta es la tiroidea media que está recogiendo de la parte superior de la tiroides y de la laringe, y esta es la tiroidea inferior que desemboca directamente a los troncos brachiocefálicos. Y la yugular externa que la cortaron desemboca directamente aquí a la subclavia. Está desembocando a la subclavia. Y vean ustedes, este plexo venoso pterigoideo, aquí, esta va a ir a comunicarse
con el seno cavernoso, fíjense ustedes, al interior del cráneo. Aquí con la infraorbitaria que sale por acá. Aquí con las meningias que entran al interior del cráneo. Entonces, el plexo venoso pterigoideo desemboca de la cavidad nasal, de la cavidad orbitaria, de la cavidad oral, ¿sí? Y se comunica por venas semiseries con el interior del cráneo. Y ahora ya vamos a empezar con la clavícula, pero con la que sigue, no con esta. Vamos a empezar con la clavícula, vean ustedes. La clavícula está formando el cinturón escapular. El cinturón escapular está formado por clavícula y escápula. Está formado ese cinturón escapular. Y de la escápula está articulada con el húmero. Entonces, el cinturón escapular está formado por clavícula, escápula y esternón. ¿Sí? Y el esternón. Entonces, un cinturón que está así rodeando la entrada a la cavidad torácica. Este hueso que está formando parte del cinturón escapular es un hueso largo, que está situado en la parte anterosuperior del tórax, articulado por su extremo proximal al esternón y articulado en su extremo distal al acromion, que es de la espina del omóplato. Este hueso, como todo hueso largo, presenta dos epífisis. Una epífisis proximal que se articula al esternón y a la primera costilla, y una epífisis distal que se articula al acromion de la espina de la escápula. Presenta un cuerpo, ¿sí? Dos epífisis, una proximal y una distal, y un cuerpo. Que presenta que la epífisis proximal es redondeada y la epífisis distal es aplanada. Por lo tanto, presenta una cara superior, toda esta es una cara superior y esta una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. Aquí va el borde posterior. Por lo tanto, este es el borde anterior porque volteamos a la escápula y este es el borde a la escápula, a la clavícula, y este es el borde. Como dijimos, este es el borde anterior, por lo tanto, este es el anterior y este es el posterior, y este es el posterior. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver accidentes óseos para rugosidades para inserción de músculos, que ahorita los vamos a ver en la próxima diapositiva. Igualmente, en esta parte vemos rugosidades para inserciones musculares. Y en los bordes también vemos accidentes óseos, irregularidades para impresiones musculares. Y en la cara inferior aquí vemos un accidente cerca de la epífisis distal más prominente, que es para el ligamento costoclavicular. Aquí sale un ligamento que la fija la primera clavícula, que va al tercio interno de la cara superior de la primera costilla, va de la cara inferior de tercio interno de la clavícula a la cara superior tercio interno de la primera costilla. Es el ligamento costoclavicular. Aquí se ve la impresión. Y luego vamos a la parte media, al tercio medio, y vemos un canal, que es el canal subclavio, para el músculo subclavio, que va de la cara inferior del tercio medio de la clavícula a la cara superior de la primera costilla. Y luego vemos acá en el tercio externo de la clavícula, vemos dos impresiones, dos tubérculos, el tubérculo conoide y el tubérculo trapezoide. Este tubérculo conoide y este tubérculo trapezoide ahí se va a fijar el ligamento conoide y el ligamento trapezoide, que van a ir a la apófisis coracoides de la escápula para fijar a la clavícula. Y luego vemos la extremidad distal, que es aplanada para articularse con el acromion de la espina del omóplato. Vean ustedes cómo la clavícula en su tercio interno tiene una convexidad anterior y una concavidad hacia el tercio externo. Y al revés, ¿sí? Una concavidad posterior en el tercio interno y medio y una convexidad en el tercio interno. Después, no, ahora sí vamos a ver adelante. Ahora sí vamos aquí, vean ustedes. Los azules son inserciones, los rojos son orígenes y los verdes son ligamentos. Entonces aquí vemos al pectoral mayor.
Y nada más con verlo ya decimos dónde se está originando. Se está originando tercio interno, tercio medio, cara superior, borde anterior, cara inferior de la clavícula. Así de sencillo, ¿sí? ¿Dónde se origina? El trapecio, tercio interno y tercio medio. ¿De dónde? De la cara superior de la clavícula. Borde anterior de la clavícula y cara inferior de la clavícula. Ahí se originó, pero vamos a dar un solo origen. Tercio interno de la cara, tercio interno de la del borde anterior de la clavícula. ¿Sí? Solo un origen. Ahí se originó el pectoral mayor. Y luego hacia atrás, cara superior, tercio interno, esternocleido, mastoideo. Aquí se origina el esternocleido, mastoideo. Y luego vámonos al tercio externo de la cara superior. Aquí vemos el deltoides, que se está originando el deltoides, tercio interno.